La ilustración científica lo que hace es justamente sí denotar lo que sí existe, es decir, necesita de un realismo, un naturalismo y ser acorde a la realidad. Hola, mi nombre es Alberto Guerra. Soy ilustrador científico y artista de la naturaleza desde hace unos 20 años. Estudié diseño y comunicación visual en la UNAM y también aprendí de ilustración científica gracias a la mano de Aldi de Oyarzábal, quien fue el maestro que me introdujo a este mundo de la ilustración. Antes de eso yo trabajaba haciendo ilustración editorial en algunas publicaciones, pero eso me ayudó sobre todo a tener experiencia y a trabajar en el campo laboral de la ilustración. Pues no fue sino hasta el 2010 cuando me mudé a Mérida, Yucatán, donde pude trabajar profesionalmente como ilustrador científico, cuando ya realmente me enfrenté a trabajar mano a mano con los científicos, a entenderlos, incluso entender de biología, entender de geología, de espeleología y de varias cuestiones que tienen que ver con todos los procesos de la fauna, flora y ecosistemas de la península de Yucatán para poder representar prácticamente todos los sistemas de vida, especies, animales, plantas. Entonces aprendí mucho de estar mano a mano con biólogos y científicos. Ellos me han enseñado un montón de cosas y ese retroalimentarme del conocimiento que ellos tienen me ayuda a trabajar mucho mejor en mis obras, en mis ilustraciones, y eso a ellos les sirve para comunicar de manera más efectiva su conocimiento científico. Bueno, en esto quisiera profundizar, ya que la ilustración científica es esa parte de las artes visuales y del diseño en la cual un científico tiene un encargo, una problemática, algo que comunicar. Ahí es donde se diversifica mucho esta área de la ilustración científica. Muchas veces se trata de describir especies, en el caso de la biología, y tenemos esta imaginería clásica de los dibujos de vista dorsal, vista lateral, vista frontal, en la cual, por decir, un biólogo descubre una especie y necesita compartirle al mundo cómo luce esta especie, qué colores tiene, cuál es su proporción, si hay alguna estructura física que lo diferencie de otra, y de hecho eso es muy importante al hablar de ilustración, porque si ponemos algún elemento que nos defina una especie u otra, podemos estar cometiendo algún error en la interpretación de dicha especie. Hay otros elementos que en la ilustración es fundamental, porque la fotografía y la cámara o el video nos permite grabar un momento histórico, digamos, del presente, es decir, podemos grabar una parada de aves, un cardumen de peces haciendo cierta actividad. Pero hay veces que la cámara no puede entrar, como por ejemplo un buceo subacuático. Muchas veces la cámara distorsiona los colores, se va más hacia los azules, y esto hace que la imagen pierda nitidez, calidad y cualidad. O incluso momentos históricos, como por ejemplo recrear una escena en la Edad Media, alguna cuestión arqueológica que por más que queramos y que exista toda la tecnología, necesitamos de ese encargado visual que nos pueda traducir ese momento histórico imposible de recrear con una cámara o con un video. O también procesos tan complicados como mostrar la vida microscópica de cómo se reproducen ciertos organismos unicelulares o bajo el microscopio, que pues prácticamente el científico tiene todo el conocimiento, pero necesita ese traductor visual, en este caso el ilustrador, que nos puede ayudar a interpretar esa simbiosis, ese ecosistema o esas estaciones del año que, aunque hagamos un time-lapse, muchas veces van a quedar cosas fuera de... Pero la ilustración científica lo que hace es justamente sí denotar lo que sí existe. Es decir, necesita de un realismo, un naturalismo y ser acorde a la realidad. Yo recuerdo que en los libros de secundaria de cuando en los 80s las ilustraciones eran increíbles. Yo creo que eso fue lo que a mí, sin pretenderlo a esa edad, no sabía que iba a terminar haciendo esas mismas ilustraciones para libros.
Y a mí lo que me impactaba mucho era el realismo, a veces los procesos. Me acuerdo mucho de los libros de Time Life, que yo creo que todos los niños de los que crecimos en los 80s teníamos al menos un par de ellos en nuestras bibliotecas. A mí me encantaba mucho el de los insectos y el de los peces, y curiosamente son de los organismos que más he trabajado. Ya en la actualidad pues puedo mencionar algunos artistas de renombre del siglo XIX, como Ernest Haeckel, Paul Furtscheller, o también más actuales como Karim Nahabou, Joris de Raet, Roger Swinstone, es un artista que pinta subacuático, y algunos contemporáneos como Aslan Narváez, es un gran paisajista. Sobre todo en mis inicios, el proceso de utilizar la mezcla entre dibujo análogo con digital fue más fuerte e importante, ya que en esos tiempos uno trabajaba sobre todo en técnicas tradicionales como lápiz, acuarela, acrílico, y después escaneábamos y volvíamos a darle una repasada digitalmente. En esos tiempos no había tanto utilizar las tabletas digitales, uno dibuja directamente en la computadora o en la pantalla. Y en ese sentido, actualmente trabajo más directamente de 0 a 100 todo el proceso digitalmente. Ahora no es una regla, pero sí me he hecho prácticamente empezar de cero un proyecto y terminarlo digitalmente por completo. Todo depende de la naturaleza del tipo de dibujo, el tiempo que tengamos, ya que un trabajo análogo siempre nos va a llevar, al menos en mi caso, me lleva un poco más de tiempo trabajar la técnica, la acuarela, etcétera, y después escanearla. Entonces en el proceso digital uno se ahorra ciertos pasos. De todas formas, un trabajo análogo se tendría que escanear, digitalizar y después volver a trabajar digitalmente. Hasta ahora el proyecto más importante que he hecho ha sido un par de murales que trabajé para el Universum. Se trataba de recrear dos escenarios, Jurásico mexicano y el Cretácico. Teníamos que hacer todo el ambiente de la habitación de la exposición dividida en dos, la parte marina y la parte terrestre. Eso fue un gran reto para mí porque teníamos prácticamente un mes para hacer murales. Uno era el más grande de 16 metros por 3 y el pequeño de 14 metros por 2,5. En mi propuesta yo involucraba demasiados organismos de diferentes especies, de diferentes órdenes de animales, en los cuales yo tenía que dibujar diario, me desvelaba, y todo fue de 0 a 100 hecho en computadora. Teníamos muy poco tiempo y además la composición era fundamental en este proceso. Al final el resultado fue lo más satisfactorio, es lo más grande que he hecho de manera monumental. Aún se encuentran expuestos en el Universum. Y también quisiera denotar otro trabajo, que ese sí fue un trabajo más personal. Se trata de la simbiosis de unas chinches que yo tenía en mi jardín cuando yo vivía en Yucatán. Yo quería retratar todo ese proceso de simbiosis. Yo empecé, por ejemplo, en este caso de forma digital, y después la acabé de manera análoga. La trabajé totalmente en acuarela y el resultado ha sido hasta ahora la mejor acuarela que he hecho, aunque el proceso fue diferente. Primero tomaba fotos, hacía toda la composición en la computadora, y después, ya que estaba todo listo, el siguiente proceso era darle vida y color totalmente con acuarela. Esos han sido los trabajos que hasta ahora más me han llenado y me han representado en mi obra y mi trayectoria. Una ilustración siempre nos va a dar una oportunidad más allá de una fotografía. El momento histórico a veces no nos permite regresar en el tiempo y tomar una imagen. No solo un momento histórico, sino también un proceso de simbiosis, un ecosistema que se ha destruido o un ecosistema deseable. Es algo que ni la mejor cámara de fotografía o de video nos permitiría captar o plasmar. Entonces el ilustrador tiene esa capacidad imaginativa de generar ese universo, ya sea destruido por el paso del tiempo o destruido por otras causas. En ese sentido, la inteligencia artificial puede que también llegue a suplir un poco eso, pero finalmente es algo que uno tiene que capturar o dar ciertos conceptos para que se inspire en la obra que puede encontrar en otros artistas, pero realmente se queda solo en inteligencia. Creo que como cuando apareció la tecnología digital, es una herramienta para poder agilizar tiempos o procesos en los cuales el artista no tenga que simplemente aplicar datos
y lo que genere la inteligencia artificial va a ser lo original o lo genuino, sino que utilicémosla para darle a la ilustración todavía un plus o para tomar ideas de algún tipo de composición que nos permita. En ese sentido, la ilustración va a seguir perenne, no se va a desaparecer, así como la fotografía no ha desaparecido. Y entre estas tres tecnologías, foto, ilustración e inteligencia artificial, yo creo que podemos hacer ilustraciones más creíbles, más dinámicas y tal vez un nuevo lenguaje pictórico. Un consejo que le daría a todos los que están interesados en estudiar o profundizar o trabajar en ilustración científica es hacer justo lo que hacen los artistas y los científicos. Observar, sobre todo observar la naturaleza, tratar de meterse en la profundidad de las cosas a través de la observación, estar atentos, ver cómo crece una planta, cómo cambia la luz con los diferentes momentos del día. También hay veces que nos puede llevar un año ver todo un ciclo completo de vida. Ese tipo de observaciones a un ilustrador lo enriquece mucho y ayuda a que el científico pueda explicarle mejor las cosas. Eso es algo que siento que se ha perdido un poco en las nuevas generaciones, el tener la tecnología tan a la mano, tan práctico, tomar 100,000 fotos y solo utilizar una y no observar tanto, es detenerse, tomarse un momento de contemplación y eso ayuda mucho a un ilustrador a captar mejor colores, formas, actitudes, comportamiento y tener un poquito de paciencia para que el realismo, la composición y los colores sean mucho más naturales en todo el trabajo que realicen. Vayan un poco más allá del dibujo plano de vista frontal, vista dorsal, sobre fondo blanco. Hay mucho más allá que hacer y es un mundo inexplorado el de trabajar con ecosistemas, simbiosis, por ejemplo, trabajar cómo se comporta una tormenta, todos los procesos que hay. Creo que eso falta un poco en el campo de ilustración científica, abarcar más una composición más compleja con procesos, por ejemplo, cómo interactúa un manglar sobre las larvas, cómo van entre las raíces del manglar, un proceso histórico. Yo creo que la ilustración científica puede ser mucho más en ese sentido, que aprende más sobre composición visual. Eso ayuda muchísimo a generar impacto y expresividad en las ilustraciones. Y ahora que la inteligencia artificial va a estar prácticamente ya en nuestras vidas, utilizarla no como un recurso que nos salve de ilustración, sino simplemente una ayuda, un resolver un poquito el tiempo, pero finalmente siempre es importante que le pongan emoción, expresión, expresividad y sobre todo el corazón. Eso creo que la experiencia me ha dicho que cuando uno le pone más bien corazón a las cosas, las ilustraciones son mejores, gustan más y impactan y comunican mejor. Gobierno de México.